El séptimo día de la creación. Hoy día veremos el séptimo día retomando el libro de Génesis, que sienta las bases para nuestra fe, hermanos. Yo no sé si usted se ha percatado de eso. Sé que hay muchas cosas complejas y complicadas que enseño desde aquí. No lo sé. Yo cuando enseño tal vez cometo el error de pensar que está quedando muy bien claro las cosas. Si eso no es así, pues usted remítase a las grabaciones para que pueda tener una repetición de la información de la palabra de Dios que se ha dado, y también usted puede escribir, ¿sí? Por eso es que se hace el esfuerzo aquí con nuestro hermano Cristian de poder grabar todas las clases, todas las enseñanzas. Es para la iglesia en realidad. Nosotros no estamos queriendo que sea subida al YouTube para que nos vean hasta en Marte, ¿no? Es para la iglesia en realidad. Porque para afuera hay mejores predicadores, ¿no? Hay Miguel Núñez, Ugel Michelén, hay el mismo Pastor Jorge también, ¿no? Queremos que usted, pero aprende, que esté en un solo sentir con las enseñanzas de la iglesia. Por eso usted necesita volver a ver cada enseñanza. Así que ya dijimos anteriormente que Génesis sienta las bases, no solamente para el entendimiento del Éxodo, que es el libro que continúa, sino para todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Sienta las bases para nuestra fe. Es que es el principio, ¿eh? Génesis justamente, o Bereshit en hebreo, significa pues el principio. Y eso incluso vamos a ver en esta mañana un poco. ¿Cómo es que Génesis sienta esas bases basados en el principio? Ahora, generalmente nuestro Señor Jesús, cada vez que va a hablar y va a corregir una enseñanza, se está remontando justamente al Génesis, si se da cuenta. Para establecer una enseñanza específica, Él recurre al Génesis. ¿No? Han escuchado, ustedes han sido enseñados de esta manera, pero en el principio, dice, ¿no? Jesús constantemente está retrocediendo al Génesis, porque la Génesis es la base, hermanos, es la base fundamental. Y interesantemente, aunque en Génesis yo sé que quisiéramos correr y avanzar, pero sabes, en la primera palabra, hermanos, no pudiéramos ni siquiera salir del Génesis. Yo pienso y digo, wow, acá hay mucho todavía por decir, pero ¿cómo hago? Vamos a pasar el capítulo 1 todo un año, ¿no? Bueno, yo feliz de hacerlo, ¿no? De estar en un solo capítulo durante todo el año. Hasta que el Señor me lleve, si es posible. En el principio, explicar ello, hermanos. En el principio, la realidad última y suprema, Dios. ¡Wow! Hermanos, nos podemos quedar ahí. Nos podemos quedar ahí por mucho tiempo. Pero tenemos que avanzar. Pero es increíble cómo es que Génesis está sentando las bases para nuestra fe, las bases para el entendimiento del Éxodo, del Levítico, de Números, de Deuteronomio. No puedes entender la Biblia si en primer lugar Génesis no está bien entendido, al menos entiendes los principios. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cada vez que interactuaba con los fariseos sobre el tema del matrimonio, sobre el divorcio, sobre las segundas nupcias, sobre temas fundamentales, es interesante cómo es que nuestro Señor Jesús rompe la tradición que habían establecido por muchísimo tiempo los fariseos, lo rompe directamente y nos remonta al Génesis y dice, pero en el principio es así, para hablar, por ejemplo, del matrimonio. Cuando las cosas van mal, ¿a dónde es que a veces nosotros nos remontamos? ¿A dónde? Estaba en un examen creo que era cálculo diferencial o cálculo, no me acuerdo, pero me acuerdo que avancé en la resolución y veo una resolución medio extraña. Porque el profesor nos había dicho, si no llegan a esto, mejor ni entreguen su examen. Ni entreguen. Y yo avanzo y, Dios mío, intentaba ahí, se me iba el tiempo, intentaba ver dónde estoy fallando, por qué me está saliendo esta locura. Herejías, matemáticas estaba haciendo, hermano. Y total ocurre, se me ocurre, no, esto no se va a solucionar buscando dónde fallé, tengo que retroceder al principio. Otra vez, desde el principio comencé, esta era la falla.
¿A dónde regresas cuando te has equivocado al final? Al principio. Cuando las cosas van mal, regresamos al principio. Y eso es exactamente el patrón que siguió nuestro Señor Jesús. Las cosas se distorsionaron, las cosas fallaron. ¿A dónde vuelve nuestro Señor Jesús? Al principio. Y qué bueno que usted ya haya leído como 60 veces Génesis del 1 al 1 al 11, hermanos. ¿Te imaginas la abundante información en tu mente de Génesis que tienes? Del principio, cosa que cuando vengo aquí y te enseño o aprendemos, tu mente se destapa. 60 veces aproximadamente has leído Génesis del 1 al 11. ¿Te imaginas cuán bendecido ahora vas a ser en esta mañana después de haber ocurrido eso, después de haber sido diligente y leer 60 veces? Porque esa fue la orden, ¿no? No se les pide más, no se les pidió más para los domingos en la mañana, leer Génesis. No te avances mucho, de repente, si no tienes mucha costumbre, vuelve a Génesis y vas a ver cómo queda automáticamente en tu mente. De tal versículo, no vas a necesitar ni abrir tu Biblia, vas a repetir los versículos, ni bien los reconoces, ni bien escuchas. Necesitamos que el principio esté bien establecido, porque si no, ¿cómo entiendes Éxodo? Así que por si acaso, como todavía vamos a estar en Génesis, en el capítulo 2, buen rato, porque recién estamos entrando, buen rato, después de 2 meses llegamos al capítulo 2, y eso que hay mucho material que estamos dejando fuera. Entonces, si es que por A o B te quedaste solamente leyendo 59 veces, tienes la oportunidad de recuperarlo, por favor, ¿sí? Hágalo. La fe no va a venir, o tu conocimiento de la palabra de Dios no va a venir como por arte de magia, viendo TikToks nada más, ¿no? Primera de TikTok, no te pases, pues. Reel 4.3, no te pases, pues. Así no va a venir. Hay que leer, releer. Joshua, que estoy mandando a estudiar, ¿no? Porque está en la selección de vóley en el colegio, hay que dejarle que disfrute, ¿no? su adolescencia, pero le he pedido. Significa que el celular lo usarás menos y te dedicarás ese tiempo más al estudio. Porque me acuerdo que cuando estudiaba, hasta el baño me iba a leer, me iba a seguir estudiando. Comía y estudiaba, entonces, por favor, hazlo, ¿no? Si no, no queda la información. Y él me dice, se va una intimidad, ¿ya? Se va al baño, dice, con su libro. Y sale, ¿y cómo lo hacías? No se puede, dice. Incluso cuando vives en Lima y viajas en micro, tú aprendes a estudiar con tu mano ahí en el parante del bus, así, ¿no? Si realmente quieres leer y aprender. Es la verdad. Es la verdad. Me acuerdo que, no sé cómo, intuí, subía y yo quería sentarme para leer porque era una pérdida de tiempo, una hora de viaje hasta la universidad, era 2 buses tenía que tomar. Pero era una pérdida de tiempo y entonces subía y veía, no sé, veía los rostros y calculaba, aprendía a calcular. ¿Quién va a bajar pronto? Tiene cara de que va a bajar cerquita. Así, más o menos así. No sé, ese era mi razonamiento. Él, una apariencia un poco más, no sé, más diferente. Va a ir por esa zona, ¿no? El otro, no, va a bajar por acá cerquita, algo así. Porque es solo para sentarme y seguir leyendo, ¿no? Y curiosamente, cuando te ven estudiando, te tratan mejor que a una embarazada. No te dicen levántate. Cuando realmente te ven concentrado, leyendo, escribiendo, ¿no? Ahora, eso es necesario, hermanos, para que quede en tu cerebro bien grabado, muy bien grabado. Con la palabra de Dios se te está dando, de parte, creo, del Señor, la orden de que lo leas, releas. ¿Acaso no vas a salir un máster en Génesis? Si te has quedado en el 50 y 59 veces este año, aunque en realidad es más, ¿no? Porque estamos ya 3 meses, 4 meses. 4 por 30, 120 veces debiste haber leído.
si lo lees diario, ¿no? Pero si es uno a la semana, 4 por 4, ¿cuánto es? ¿16? Ya, 16 ve, ya bajamos ya la cuota, ¿ves? Ya se te hace más barato. 16 veces al menos tuviste que haber leído, ¿sí? Pero Génesis es base fundamental. Nuestro Señor Jesús nos está remitiendo a Génesis constantemente. No solamente lo hace con esto del matrimonio, no solamente lo hace con muchas cosas, sino también al leer los evangelios te das cuenta que habéis visto, pero en el principio, pero Moisés constantemente nos está remitiendo. Cuando dice Moisés, se refiere a los primeros libros, especialmente cuando se refiere a los principios, se refiere a Génesis, porque Moisés es el que escribió el libro de Génesis. Ahora, increíblemente, cuando observamos el texto que vamos a ver hoy, solamente unos cuantos, 3 versículos, e incluso los capítulos siguientes que vienen de Génesis, ¿cuántos puntos fundamentales que resuenan en el resto de las Escrituras son anunciados por primera vez aquí en Génesis? Increíble. Cuando lo analizamos, en Génesis 1, que hemos ido lentamente, dijimos que este libro en sí mismo fue el fundamento de todas las Escrituras que luego fueron escritas. Claro, comienza registrando la historia de la creación del mundo. Eso comienza. Registra eventos significativos, como por ejemplo la caída de Adán, la creación, la caída de Adán, el diluvio de Noé y por último, pues ese incidente en la Torre de Babel. Son cosas fundamentales del Génesis 1 al Génesis 11. Y en cada caso estamos viendo que nuestro Dios, de estos 3 últimos eventos que vemos en Génesis, vemos que nuestro Dios siempre está respondiendo con juicio y a la misma vez con gracia. La caída, juicio, pero a la misma vez gracia. Juicio, gracia. En el diluvio, juicio, pero a la misma vez vemos gracia. Y al final, en este incidente de la Torre de Babel, juicio, pero también en medio de ese juicio estamos viendo la gracia de nuestro Señor. Luego avanza Génesis del capítulo 50, desde el 12 hasta el 50, vemos la historia de los patriarcas, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta José, quien con él ingresan a Egipto. ¿Por qué les estoy haciendo este pequeño resumen? Porque hemos estado 2 semanas en la Semana Santa, ¿no? Para que usted vuelva otra vez, se acomode una vez más. Entonces, estos 2 primeros versículos del capítulo 1 constituyen ese prefacio que describe la creación. ¿Cómo es que se originó el mundo? ¿Cómo es que se originó el universo? ¿Cómo era originalmente? Desde el versículo 3 hasta el capítulo 31 obtenemos esos detalles de cómo Dios realizó cada uno de esos días de la creación. Y en estos 2 últimos mensajes mensajes de Génesis, nos hemos centrado en el 6º día, porque en ese día fue creado el ser humano, al final del 6º día, ¿no? Que es el ser humano, es el pináculo de su creación. Al ser humano, y solamente al ser humano, se le dio espíritu, se le dio el ser una persona. Si no, pues el ser humano hubiera sido solo un animal más. Pero el ser humano no es un animal más. El ser humano tiene espíritu, tiene alma, es una persona. Y eso viene de nuestro Dios. Moisés nos lo relata claramente. Así que todo eso hemos observado. No creo que sea necesario que tengamos que hacerle el resumen. ¿No es así? Pero vayamos a Génesis 2, versículo 1 al 3. Porque la última enseñanza vimos los mandatos de nuestro Dios, las ordenanzas de nuestro Dios, en la creación. ¿Se acuerda usted? La primera ordenanza fue en Génesis 1:28. ¿Cuál es esa ordenanza? De la procreación. La segunda ordenanza que nosotros encontramos es la ordenanza del trabajo. Llenad la tierra, sojuzgadla y gobiernenla, ¿no es así? ¿Y cómo es que se hace eso de enseñorearnos sobre la tierra? Sino a través de trabajar. Eso es lo que está haciendo el ser humano.
o es la ordenanza de nuestro Dios. Le da la orden del trabajo, de dominar la tierra trabajando. Claro que el trabajo duro vino a causa del pecado, pero el trabajo en realidad fue dado al hombre antes de que peque. El trabajo en sí mismo es bendecido. Es una bendición el trabajo en sí mismo. Si usted piensa que una vez que muere el Señor nos va a llevar a su presencia y entonces vamos a ir a unas vacaciones eternas solamente en las playas del Caribe, ahí con tu ropa de baño y tomando sol todo el día, no, trabajarás. Pero obviamente no va a ser el trabajo duro en el cual te levantas, ¡ay! Y de repente ahí en tu cuarto está ahí, ni bien te levantas, o en tu techo ahí, deudas. Tu motivación, ¿no? Tu motivación para trabajar. Deudas, decían, no importa las deudas, hijos, al otro lado, ¿no? Y por otro lado, qué sé yo, no sé. Gasolina, Dios mío. Mascota. De eso es de Anthony, ¿no? Quiere subir de rango para que mantenga mejor a su mascota. Por si acaso, el Skype está en buenas manos, hermanos, ¿sí? Nos han mandado un video donde el Skype ya da la mano, está sin soga, está caminando tranquilo, feliz, sabe, obedece, se sienta. Miren, él aprendió a obedecer. Creo que a él le vamos a decir que lea Génesis. El trabajo es una bendición, hermanos. Vean ustedes, para el hermano Samuel, que ya tiene una edad avanzada, imagínense que no esté trabajando. Imagínense. Vean ahí nomás la bendición que es el trabajo. Imagínense que esté en su casa sentado sin hacer absolutamente nada y no le dejen hacer nada. Emocionalmente comenzaría a decaer, su sistema inmunológico comienza a afectarse, a suprimirse y cualquier enfermedad se lo puede llevar. Aquí en la iglesia, hasta arrancando unas hojitas es parte de su actividad. Y miren ustedes cómo está él, ¿ven? Creo que una vez que no esté el hermano, yo voy a ser el vigilante de la iglesia. Para llegar a su edad el hermano. El trabajo es una bendición, hermanos, es una bendición. Eso debemos recordar. Especialmente una bendición cuando tú entiendes que has sido redimido por nuestro Dios. Y el llamado al trabajo, a donde el trabajo que el Señor te haya dado, no es menos que el llamado que el Señor le hace a un ministro, a un pastor, a servir desde un púlpito, desde una iglesia. No es inferior. No se sirve al Señor todavía predicando aquí, como yo lo hago. Se sirve al Señor de la misma manera, tiene el mismo valor, el que tú ahora como redimido, vayas a tu trabajo y cumplas y tu jefe pueda decir, wow, qué trabajador, qué increíble. Dios mío, si se va a la empresa, quiebra. Mi banco ya no es mi banco, sino su banco se va a convertir. Tu banco, o no hay banco. Pero hermanos, una vez que hemos sido llamados, usted no vaya a pensar que servir al Señor solamente es predicar el Evangelio. Es también la labor que estás haciendo. La labor que hace Marcos en la fiscalía o en el juzgado. Fiscalía, ¿no? Fiscalía, como para el Señor. ¿Se dan cuenta? La labor que hace, qué sé yo, Brian, como para el Señor, aunque haciendo sus labores, lastimosamente incluso ocurren cosas feas. Pero es hecho como para el Señor. Génesis 2, versículo 1 al 3. Hay mucho por decir. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, nos vamos a centrar en unos momentos en este día de reposo, este Shabbat o día de reposo establecido en la creación como una ordenanza, porque la siguiente ordenanza que no tocamos es justamente eso, la ordenanza del Shabbat, la ordenanza del descanso, la ordenanza del reposo. Luego viene la ordenanza del matrimonio, usted sabe, pero ahora estamos en la ordenanza del reposo, del descanso. Como ya hemos dicho, Dios establece ciertas bendiciones y obligaciones para el hombre desde el principio de su creación. Y el reposo, el descanso, es una de ellas, hermanos, es una de ellas. Las primeras palabras que salieron de la boca de nuestro gran y amado Dios, esas primeras palabras que el hombre escuchó en sus oídos fueron palabras de bendición. Bendijo Dios constantemente, es lo primero que escuchó el ser humano. Por lo tanto, esta ordenanza del día de reposo también tiene el propósito de ser una bendición para ti y para mí. Esa es la realidad hermosa. No solamente es un día en el que tú desesperadamente quieres que se acabe la semana porque tienes que ir al trabajo para luego cruzar tus piernas el día domingo y no hacer absolutamente nada. Esa es la idea absurda y tonta que habían tenido los fariseos en el pasado. El día de reposo, el día sábado, ellos no podían ni siquiera caminar cierta cantidad de pasos. Si contaban sus pasos, si caminaban un paso más, uy, no me tengo que mover hasta las 6. Algo así era, hermanos, era ridículo. Alguien estaba muriéndose en un paso más y no alcanzaba para rescatar a alguien. Lo siento, te morirás. Así de absurdo era. Alguien estaba en necesidad, no puedo ir más lejos porque implica que estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo, estoy realizando un trabajo, ojalá que llegue a las 6 de la tarde para poder asistirte, porque mientras, no, es el día de reposo, santo del Señor. Así vivían en los fariseos, así se había acostumbrado en los tiempos de Cristo los judíos, pero no es así. El día de reposo tiene el propósito de ser bendición para nosotros. Porque el día de reposo, en primer lugar, en ese día Dios marcó la culminación de la obra creadora especial que Él había hecho. Él termina su obra. Veamos, miren, el versículo 1, vemos que el séptimo día de la creación, el séptimo día, el día de reposo, el Shabbat, el primer Shabbat, o el primer día de reposo, mejor llamémoslo así, el séptimo día primero de toda la creación, marca la culminación de la obra creadora especial de nuestro Dios. Pero esa culminación de la obra creadora de Dios no implica que Dios desde ese momento quedó inactivo, sin hacer absolutamente nada. Escucha el texto. Fueron pues, subraya esa palabra, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Miren, ya se dijo en Génesis 1, versículo 1 y 2, que Dios creó los cielos y la tierra. Pero hay una nueva frase añadida aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es? Eso, todo el ejército de ellos. Creó Dios los cielos y la tierra, sí, pero en el Génesis 2 dice que después que terminó esos periodos de día, esos días, Él terminó, dice, todo el ejército de ellos. Y esa frase está diseñada para expresarnos que la totalidad de la creación había sido completada, había sido hecha, había llegado a su fin. La totalidad de la creación había sido terminada. La obra había llegado a su fin. Subraya eso en tu mente. Consumado fue la creación el séptimo día. Joshua lo dijo. ¿Qué dijo Cristo cuando fue crucificado? Entregó su vida. También consumado es. Terminé, acabé.
¿Se dan cuenta? La obra llegó a su fin. Aquí, en el séptimo día, llegó la obra creadora especial de Dios, llegó a su fin. Así que en esta frase, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, Dios proclama la culminación de su obra creadora de todo este mundo que Él había creado y había organizado. Remitámonos a Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren en esa primera frase, la tierra estaba desordenada y vacía, no estaba concluida el trabajo de la creación. Y en Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Así que hemos pasado de ese vacío a la plenitud. Hemos pasado del principio de la creación a la culminación de la creación aquí en Génesis 2. Y así entonces en esta frase la creación llega a su fin. Fue terminada. Esta obra creativa, distintiva y especial de Dios fue terminada, fue concluida, fue acabada. Estoy haciendo énfasis en esas palabras. Ahora, esta misma palabra hebrea para acabar se usa 2 veces más en el Antiguo Testamento, para referirse a obras importantísimas. En el hebreo, la palabra acabar, en otras versiones terminar, concluir, ¿no? Consumar, pues en el hebreo se usa 2 veces más en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 40, vemos esta palabra registrada para hablar acerca de la finalización o el terminar el trabajo del tabernáculo, del diseño y de la construcción del tabernáculo. Durante unos 14 capítulos aproximadamente, o 15 o 16, Dios había estado dando enseñanzas sobre el tabernáculo y lo que tenía que contener. ¿Se acuerdan en Éxodo? Dios ordena el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, lo diseña y ordena que el pueblo pues lo levante. Eso era una tienda de campaña. Les da esas instrucciones de cómo se debía construir, quién lo tenía que hacer, qué materiales tenía que usar. Comienza Dios a darle instrucciones de cómo diseñar el tabernáculo. No es que Dios lo hizo así, ¿ve? Tabernáculo listo, muy bien, me lo cargan y me lo llevan. Lo empacan por favor para llevarlo. No fue así. Como la creación tuvo su tiempo, su día a día, donde Él comenzó a construir el universo, ahora da a Moisés las instrucciones para construir, diseñar y construir el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versículo 33 dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Interesante. La segunda vez que encontramos la palabra acabar, que es usada en Génesis capítulo 2, versículo 1, de acabar la creación, ahora la vemos acá. Tiene una conexión hermosa. Cuando Moisés acaba el tabernáculo, termina, concluye, finaliza, consuma la construcción del tabernáculo. Ese mismísimo término se está usando aquí. Toda esa labor descrita que vemos ahí en los capítulos de Éxodo, en los capítulos anteriores, en el capítulo 40 culmina con la finalización de esa obra. Y luego en Segunda de Crónicas se usa la tercera vez esa misma palabra, Segunda de Crónicas 7:11, y esto coincide con la fiesta de la dedicación de la casa de Dios que Salomón había construido. ¿Se acuerda usted que David le dijo a Dios que le va a construir un templo? ¿Cómo es posible que el arca, el tabernáculo esté andando por aquí, por allá, y incluso se lo llevan y es un caso? No, voy a construir un templo para ti, dice David. Y el Señor le reprende, pero tampoco le dice que no necesita un templo, aunque realmente no lo necesita. ¿Quién me puede contener?, dice él. Nadie puede contenerme. Pero está bien, se va a construir, pero lo va a hacer tu hijo. Y es Salomón, después que él construye, cuando ya está muerto David, él construye
ahora lo que sería el tabernáculo, pero ya como templo. El tabernáculo era una tienda de campaña movible y ahora se podía mover por todos lados, pero ahora se va a construir un templo y construye un templo. En 2 Crónicas 7:11 dice: acabó, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Ahora Salomón termina el tabernáculo. Nuestro Dios, el 7º día, termina de construir un tabernáculo. Increíble. Moisés termina de construir un tabernáculo. Y ahora vemos que Salomón termina de construir otro tabernáculo, pero como templo. Interesante, porque son las únicas 3 veces que se está usando esta mismísima palabra. No, pastor, pero en otros pasajes también en hebreo dice terminar, acabar, pero eso es otra frase. Es otra frase. No es exactamente esto. Así que lo que se propuso hacer, ¿qué pasó? Se completó. Eso debería ayudarnos a entender el hecho de que Dios haya terminado, completado lo que se propuso hacer en la creación. Es importantísimo para nuestra confianza en que Él ha completado, Él ha terminado lo que se propuso hacer, incluso en la mismísima redención. Ese plan precioso de salvación, Él no lo ha dejado a medias, como lastimosamente nuestros amigos arminianos dicen. Que el trabajo de salvación al final, Él hizo una parte, pero de alguna manera no lo concluyó. ¿Por qué? Porque requiere de que el ser humano responda por su parte. Un 0.001% de responsabilidad tiene el hombre, al menos, en su salvación. Y no es así. Cuando la Biblia enseña que la salvación entera es de nuestro Dios, Él consumó su salvación. Él aseguró la salvación de aquellos de aquellos que son suyos. Eso debe animarnos al ver este trabajo que Dios está concluyendo, y vemos que Dios constantemente está concluyendo. Obviamente debemos relacionar con el trabajo que Él hizo en nuestra redención. También la consumó. En este mundo caído, en este mundo pecador, necesitamos tener la certeza de la culminación de la obra de la gracia de nuestro Dios. E interesantemente, la terminología de consumado es precioso. ¿Cómo es que se aplica también en el Nuevo Testamento? Juan capítulo 19:30 nos dice Juan: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: terminado es, consumado es, acabado está. Tetelestai, ¿no? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Terminó, consumó, también terminó el trabajo de nuestra redención, de nuestra salvación. O sea, te das cuenta que estas palabras están llenas de significado, indicando que Cristo ha completado lo necesario para la obra de redención, para rescatarnos de Satanás, del pecado, y abrirnos camino a la comunión con Dios. No tenemos por qué venir temerosos delante de Dios pensando que Él nos va a rechazar. Lo que leía el hermano Luis Arby hace un momento, ¿no? La ley de nuestro Dios se nos ha sido dada. Incluso hasta el incrédulo le sirve para que se aleje del pecado, y quien no lo haga le va a ir mal. Y el creyente también, pero no significa que si realmente es creyente, el Señor lo rechaza. Sino que la ley ahora todavía debe observarla, todavía debe cumplirla, porque cuando no lo hace, incluso el creyente va a ser disciplinado. No significa que, bueno, ya no, Cristo nos ha salvado, estamos libres de la ley, y bueno, vamos a pecar como nos da la gana. ¡Yujú! Y como cuando los Angry Birds salen, felices se van a pecar. Me acordé de Angry Birds de hace, ¿cuántos? 6, 7 años creo. ¿Todavía existe eso? Todavía existe. ¿En qué nivel están? Hermanos,
Hermanos, en nuestro Dios hermosamente, cómo es que nos ha dejado, ¿no?, en su palabra, en pequeñas palabras, y mucho significado, muchísimo significado. Cristo ha completado lo necesario para redimirnos, para rescatarnos y abrirnos el camino hacia la comunión con Dios. Él ha concluido esa obra de redención. Esa obra está hecha. Es como una factura pagada en su totalidad, nada más. Ha sido marcada y no se cargará a nuestra cuenta. Es a la cuenta de otro, a la cuenta de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ha terminado esa obra de redención. Y eso es algo que tenemos que notar. Porque de nuevo en la nueva creación, al final en el Apocalipsis, encontramos la misma terminología. Hermano, no creo que lleguemos a ver exactamente el día del reposo. Estamos haciendo sus previos. La misma terminología, Apocalipsis capítulo 21, por favor. En ese contexto del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué creó Dios originalmente? ¿Qué había creado Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1? Los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21 encontramos ecos, Apocalipsis, al final ya de la historia, encontramos ecos constantes de Génesis, especialmente de los primeros capítulos. Escuchen lo que Juan escribe. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Interesante. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta nueva Jerusalén. ¿Quién es la nueva Jerusalén? Una vez enseñé eso, espero que se acuerden. ¿Quién es? ¿Quién es la ciudad santa? ¿Quién es? Su pueblo, su iglesia. ¿Se acuerdan ese cantito? Ese canto que había. ¿Cómo era? Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro. Yo de niñito le escuchaba y pensaba que de repente una vez que te mueres, te vas al cielo y de verdad hay calles de oro y mar de cristalazo, qué bonito. Pero ya cuando crecí, ¿de qué me sirve calles de oro y mar de cristal? ¿Para qué me sirve eso? ¿Te va a servir? ¿Calles de oro? ¿Mar de cristal? Esa es la nueva Jerusalén, dice. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces tú con calles de oro? ¿Qué haces con un mar de cristal? ¿Puedes nadar ahí? Raro, ¿no? Está como un paréntesis, recordando lo que se enseñó hace como 3 años atrás. La nueva Jerusalén, la ciudad santa, ¿quién es? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es el pueblo de Dios. Y calles de oro y mar de cristal habla de la ciudad, de la belleza de la ciudad. Y esa belleza la tenemos nosotros, porque Cristo nos ha dado su perfección. Cristo nos hizo bellos, nos hizo como Él, en carácter, en su personalidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Y encima un cuerpo glorificado. De eso habla. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Todo tiene que ver con el tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Desde la creación, tabernáculo. Moisés, tabernáculo. Salomón, tabernáculo. Y ahora tú y yo somos el tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, la santa ciudad. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como estuvo en el huerto, en el tabernáculo con el hombre, como estuvo con Moisés en el tabernáculo con el pueblo, como estuvo con Salomón en el templo. Ahora está con nosotros, en su iglesia. Hermoso, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber muerte.
Hermanos, te cortas el brazo y si no te haces un torniquete y vas al hospital a que te puedan las venas, las arterias, qué sé yo, cerrarlas, te vas a morir desangrado. Pero increíblemente el ajolote mexicano, córtale su brazo. Córtale. Le cortan el brazo, se ve clarito, le cortan, queda tendones sueltos y todo el hueso que le has cortado. E increíblemente las células que están ahí, en la zona cortada, vuelven a una etapa inicial, a una etapa como si fuera embrionaria, donde las células son totipotentes y comienzan a diferenciarse en lo que necesita, y en el tiempo otra vez sale otro bracito, nuevecito, ni siquiera hay cicatriz, ni siquiera. Están estudiando, obviamente que falta muchísimo, pero están estudiando para que, imagínate el ser humano que pierde un brazo y que le puedan dar esas características, que pueda tener esas características. La biología es hermosa, hermanos, maravillosa. En el ajolote, esas células no son consumidas por el sistema inmunitario, no las atacan. Increíblemente tienen un mecanismo que permite que retroceda con las células como etapa embrionaria y luego ¡frum! Otra vez un brazo nuevo, porque usted sabe, cada tejido, cada capa que se forma en la etapa embrionaria está de cada capa se va a diferenciar a hueso, a sangre, a vísceras, a cerebro, a pelos, a piel. Cada capa se diferencia, se especializa. ¿Y cómo es que vuelve esa etapa? Y le vuelves a cortar y vuelve a ocurrir lo mismo. Está creciendo de nuevo, un pequeño muñoncito ahí, le cortan de nuevo y otra vez vuelve a crecer sin dejar ninguna cicatriz. Bueno, yo encuentro acá que no habrá muerte ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé exactamente cómo será, pero el ser humano no va a morir, dice la Biblia. No va a morir. 5, aunque hay mucho por decir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Para aquellos que no creen, que creen, el ser humano no puede morir, va a crecer otro brazo. Hay individuos, hay animales, hay organismos que hacen eso. Y tu cuerpo y el mío son semejantes a los de los animales. Si te has dado cuenta. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y aquí viene el texto. Y me dijo: hecho está. Terminé. Concluí. Acabé. Nuevos cielos, tierra nueva y todo el trabajo de la redención terminado. Concluido. Cielos nuevos, tierra nueva. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio, el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermoso, ¿no? Ahora en este pasaje, ¿qué estamos viendo? La consumación de la vieja creación y el establecimiento de la nueva creación por el Señor. Y se usa el mismo lenguaje. En la creación antigua, terminé, concluí, se acabó. Lo terminé. En el tabernáculo se acabó, se terminó. El templo se acabó, se terminó. Cristo en la cruz, terminado es, consumado es. Y cuando ahora hay cielos nuevos y nueva tierra, consumado es, está hecho. El mismo lenguaje, ¿se da cuenta? ¿Qué nos dice eso? Que lo que Dios comienza, Dios lo termina, no como nosotros, ¿no? Él lleva esa obra a su conclusión. Y eso, hermanos, debe darnos una confianza en que cuando Él promete que no nos va a dejar y no nos va a abandonar y que la buena obra que comenzó en nosotros la completará, realmente Él está hablando en serio, hermanos. No es un cliché. Yo te sostendré, yo te mantendré con mi diestra. Ay, sí, qué bonito, es como un paracetamol para que me calme el dolor un momento. No es así estas palabras. Son reales y verdaderas. En cualquier aflicción, Él ha prometido, no te va a dejar, no te va a sostener. Y si tienes que morir, dé el último aliento en paz, sabiendo que el Señor ha terminado su obra de salvación. E incluso te promete un cuerpo nuevo en el futuro. Qué locura las cosas que Él nos ha dejado para creer. Pero son locuras para los que se pierden. Para ti y para mí, esto emociona, hermanos.
¿Te imaginas esperar que llegue ya ese momento? En son de broma le dije a Yadá el otro día, ¿no? Ella me dice, ¿verdad que van a elegir un papa negro? Me dice. Y yo por molestar le digo, la profecía dice que una vez que se elige el papa negro, viene Cristo. Con tal de asustarla, ¿no? Yo quería asustarla. Y ella dice, ¿así? ¡Yeah! De una vez. Algo así. O sea, ya va a venir. No, no es una profecía, hermanos. Era una broma que le hice. Pero imagínate, ya va a venir. O sea, Cristo va a consumar. Está el trabajo hecho, está establecido. ¿Para qué esperar todavía que termine tu carrera? Que venga de una vez. Si realmente lo anhelas. Para que ya no tengas que estar metiendo mano a la vaca. Lo que Dios comienza, Él lo completa. Él lleva esa obra a su conclusión. Eso debe darnos confianza, hermanos, de que cuando Él promete algo, Él no nos abandona, Él no nos deja. La buena obra que comenzó, la terminará. Una y otra vez en su palabra podemos ver cómo Él completa lo que se propone hacer. Así que en Génesis 2:1, su obra de creación está terminada. Pero eso no significa que Él cesa de trabajar. No significa eso. Eso no significa que Él cesa completamente y ahora está en su inmensa hamaca interestelar, girándose sin hacer nada. No está haciendo así. Lo que significa es que esa obra que Él comenzó, inicial, donde no había absolutamente nada, no había materia, eso nunca más va a volver a ocurrir. Ya lo terminó, ya lo acabó. No se va a repetir. Está hecha. Y aunque al final lo destruirá y creará nuevos cielos y nueva tierra, pero esta creación original nunca más se volverá a hacer. Esa obra original de sentar las bases nunca más se volverá a repetir. Dios creó e hizo las cosas y luego en los nuevos cielos y nueva tierra hará después que ya hizo. Obviamente, no es que Él aprendió, pero de todas maneras ya están los principios establecidos. ¿Tendremos ojos nuestros cuerpos? Claro que sí, eso ya lo hizo en la primera parte. Arterias, venas, ya lo hizo ya. Huesos, sistema digestivo, ya lo hizo en el principio. En la nueva creación va a ser lo mismo, pero ahora, de tal manera que ya no sea corruptible. Esa obra original de sentar las bases nunca más se va a volver a repetir. Lo único comparable está en la nueva creación. Esa obra ya está hecha. Pero Él continúa su obra de providencia. Él no está cruzado de brazos. Él nos sigue preservando. Él sigue gobernando su creación. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Juan 5:17, el apóstol Juan nos deja saber a través de las palabras de Jesús cuando dice que mi Padre trabaja, yo también trabajo. Si Él deja de trabajar, tú y yo desaparecemos. Él nos sustenta. Él sigue obrando. Calvino dice, puesto que Dios sustenta el mundo con su poder, lo gobierna con su providencia, cuida e incluso propaga a todas las criaturas. Él está constantemente trabajando. Pasa tu saliva. Vamos, pásalo. Sonó aquí detrás fuerte. No pudieras hacerlo y esa saliva no resbalaría si Dios no lo permitiría. Él está permitiendo que todas las leyes estén funcionando. Está permitiendo ¿cómo es que tu saliva tiene una viscosidad para que pueda bajar de esa manera, a esa velocidad y al final esté coordinada con la abertura entre tu pulmón y tu esófago? La entrada a tu pulmón y tu esófago y no te atores. Hermanos, ni eso, ni el parpadear pudiéramos hacerlo si no es por nuestro Dios. Nuestros ojos no se lubricarían si no fuera
en ese parpadeo por nuestro Dios. Así que el descanso que nuestro Dios está teniendo, ese primer séptimo día, ese primer día de reposo, no es un descanso de pura inactividad donde Dios no hace nada. Él no está inmovilizado en su descanso sabático. Es un descanso de sus obras creativas, pero Él sigue sustentando. Y eso tiene fundamento para luego tu descanso y mi descanso en el Señor, el día de reposo, que es hoy. Amén. Amén. Lo dejamos ahí, continuamos la próxima semana. Pongámonos de pie. Pensé avanzar más, pero está complicado. O nos vamos hasta la 1, ¿no? Amén, dice. ¿Saben? Nuestro Señor, ¿te das cuenta cómo nos enseña esos principios en Génesis? Que los pasamos por alto, pero que cuando los observamos lentamente, comenzamos a confiar mucho más en Él. Él no nos va a soltar. Él termina su obra. ¿Ves tu pecado todavía que te acusa? Tranquilo. ¿Ves todavía? Ay, qué difícil ser creyente, Dios mío. No veo todavía del todo su obra en mí. Apenas voy a la iglesia. Pero si realmente eres suyo, lo que ha comenzado Él, lo va a terminar. El que comenzó su obra, la concluirá, la terminará, la perfeccionará. Si ha comenzado su obra en ti y has tropezado, levántate. ¿Te das cuenta de esa hermosa invitación que el Señor te da? ¿Tropezaste por mucho tiempo? Levántate. Sus brazos de amor están abiertos de par en par. Todavía puedes acercarte a Él en oración y en comunión. Él te espera con brazos abiertos. Él ha prometido que no te dejará, no te soltará. Pon de tu parte, claro que sí, pero Él no te va a abandonar, no te va a dejar. Cual sea tu situación, cuando tropieces, no te revuelques, sino levántate y vuelve al Señor. Él te espera con brazos abiertos.